Hermanos, anoche se fue la luz eléctrica y por eso tuve que hacer un alto en la grabación. Vamos a continuar para terminar donde lo habíamos dejado el día de ayer. Vamos a evaluar entonces la enseñanza en cuanto al cristianismo progresista de cómo erradicar las raíces de la pobreza y la marginación. En el aspecto positivo, lo primero que hay que reconocer es que, obviamente, hermanos, es muy importante analizar las causas de la pobreza y la marginación. No es suficiente siempre dar algo de comer a las personas pobres. Mucho mejor a largo plazo es analizar la causa de la pobreza y la marginación social. Y obviamente también queremos lograr cambios estructurales. Y la verdad es que a lo largo de 2000 años, la Iglesia ha logrado participar en varios cambios estructurales que han aportado a la eliminación de la pobreza, por ejemplo, en países históricamente cristianos. Por ejemplo, en Inglaterra, de donde yo vengo, la Iglesia, cristianos, no tanto la Iglesia, sino creyentes en el Parlamento y fuera del Parlamento, lucharon para promover los derechos laborales, los sindicatos, erradicar el empleo de menores de edad, generar puestos de estudio en las escuelas. Y todo ese trabajo que los cristianos estaban en la vanguardia de desarrollar, poco a poco fueron eliminando las causas de la pobreza, el sueldo muy bajo, la falta de educación para lograr mejores puestos de trabajo y como consecuencia durante el siglo XX, Inglaterra entró en un auge económico en la cual la sociedad disfrutó no solo de riquezas, sino riquezas distribuidas en forma bastante equitativa, en particular después de la Segunda Guerra Mundial. Así que ahí vemos cómo la iglesia cristiana, a la que llaman ahora conservadora, jugó un papel muy importante en fomentar, o mejor dicho, erradicar algunas causas de la pobreza, lograr cambios estructurales en la sociedad para lograr una mejor distribución de la economía en un país. Pero ¿qué del aspecto negativo? Obviamente no es nada bueno cuando se incentiva métodos antibíblicos. En Francia, durante la Revolución Francesa, se aplicó ejecuciones, eh, muchas muertes, mucho maltrato de personas, argumentando que era la única forma de eliminar la monarquía y establecer una sociedad más equitativa. Interesante, en Inglaterra había las mismas circunstancias, muy parecidas las circunstancias sociales, económicas en el siglo XVIII en Inglaterra. Pero Inglaterra no fue por el camino de la revolución, no hubo un baño de sangre como en Francia. ¿Por qué? Porque en Inglaterra Dios derramó su espíritu en el gran aviamiento espiritual con Whitfield y Wesley, y en Gales con varios predicadores, en Escocia también, y el resultado fue que tanta gente se convirtió y Dios les dio paz en sus corazones, su vida mejoró sustancialmente porque familias reconciliadas, los varones dejaron de tomar y maltratar a las esposas y los hijos, y la sociedad se arregló por sí misma en un sentido en Inglaterra, sin tener que pasar por un baño de sangre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo bendijo la predicación del Evangelio. Así que frente a métodos antibíblicos como el marxismo promueve las luchas de las masas, el creyente debe apelar a métodos bíblicos, la paz, la reconciliación, la predicación del Evangelio en tal manera que el Espíritu Santo se encargue de cambiar las personas,
que dejen de ser egoístas, opresoras, que aprendan a compartir lo que tienen, ser generosos. Así que ahí tenemos que tener cuidado con la aplicación de métodos antibíblicos para erradicar eh, problemas de la pobreza y la marginación. También otro aspecto negativo es cuando no se permite al creyente hablar sobre la raíz espiritual, porque la pobreza y algunos elementos de la marginación no tienen solo una explicación económica, social. Claro que en parte sí, pero tienen también un fuerte componente espiritual, la maldad en el corazón humano. Eso es lo que lleva a las personas ricas desatenderse de los pobres. Eso lleva a la gente que manejan poder económico y político a maltratar a la gente que no tiene ese poder. Entonces, el papel del creyente es complementar otros trabajos de análisis para incluir elemento espiritual, porque ese es el papel de la iglesia, ser sal y luz en la sociedad a través de la predicación del evangelio. Por ejemplo, en algunos casos, muchos problemas en la sociedad se surgen de lo que podemos llamar el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda del placer. Uno no tiene que ser demasiado inteligente para darse cuenta que es la búsqueda del placer que genera tantos problemas. Por ejemplo, ¿dónde surgen esos embarazos no deseados en adolescentes? ¿Acaso no vienen muchas veces de las fiestas, fin de semana, donde la gente sale para divertirse, disfrutar placer? Y parte del placer es tener relaciones sexuales. Y la juventud se entrega desenfrenadamente a la búsqueda del placer. ¿Y cuál es el resultado? Embarazos no deseados, una enorme cantidad de abortos, madres solteras, la educación de adolescentes estancada, la educación por el nacimiento de un hijo, la pobreza de esa familia, porque muchas veces la historia se repite. Esa pobre madre queda con el hijo, si es que no lo aborta. Ahora tiene una vida bastante difícil, ¿no es cierto? Y la pobre chica se aburre. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Divertirse. Y sale a divertirse y muchas veces lo que pasa es, se embaraza otra vez. Ahora tiene dos hijos. Así que alguien tiene que hablar a la sociedad y decir, una de las raíces de tantos problemas es simplemente la búsqueda desenfrenada del placer. ¿Y por qué? Porque el ser humano está vacío, no conoce a Dios, no tiene tranquilidad interna y por lo tanto se entrega a estos placeres que a la larga le generan problemas, complica su vida, lleva a la pobreza, etcétera, etcétera. Ahora, lamentablemente, el cristianismo progresista, con este concepto de Dios, que Dios ama a todos, que no hay que juzgar a nadie, que hay que incluir a todos, difícilmente va a poder tener una voz profética para ayudar a la raza humana a entender el factor espiritual en la pobreza. Así que ahí uno tendría que hacer una evaluación por ese lado también. Ahora, pasemos no solo a una evaluación, sino una crítica. Un análisis de muchos países socialistas es que la verdad es que no prosperan económicamente. Y no prosperan porque hay un abuso de la asistencia social, hay un abuso del sistema. En resumidas palabras, el sistema socialista es excelente cuando la población sabe manejar, usar bien la asistencia social. Cuando la sociedad deja de usar bien la asistencia social, eso lamentablemente genera ineficiencia y también
pobreza económica. Me explico. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad en Inglaterra. Cuando yo estudié, el gobierno tenía un sistema por el cual personas que venían de una familia no tan pudientes que digamos, podían recibir una beca para que ese estudiante pueda desarrollar una carrera universitaria. Bueno, mis padres como misioneros no tenían ingresos regulares y el gobierno decidió que yo merecía recibir una beca. Y yo tuve el privilegio de estudiar gratis, becado por el gobierno, 3 años, todos mis gastos se cubrieron. La verdad es que hasta pude ahorrar. Ahí vemos el lado positivo de el sistema asistencialista que a mí me ayudó a hacerme profesional y tener una educación superior. Yo nunca tuve que usar este sistema, pero después de la universidad yo empecé a trabajar. Del trabajo fui al seminario y vine aquí al Perú como misionero. Pero si en algún momento en Inglaterra, después de trabajar, hubiera perdido mi trabajo, el sistema social de Inglaterra, aunque se llama un país capitalista, pero tenía un sistema socialista en ese aspecto, el gobierno aporta semanalmente para personas que no tienen trabajo. No solo para tu diario vivir, también te pueden costear tu alquiler para la casa donde estás viviendo. Cuando fuimos a hacer mi maestría en Gales, vivimos al lado de una señora que vivía con su hija. Tenía una hija, 2 nietas, creo. Nuestra vecina, una mujer de unos 40 años, no trabajaba. Su hija tampoco trabajaba, aunque era mayor de edad. Y hablando con ella, nos dimos cuenta, ¿por qué no? Ella decía, Alex, yo puedo ganar más dinero del gobierno no trabajando que saliendo a trabajar y pagar impuestos. Así que simplemente no me conviene trabajar y no quiero trabajar. Y la hija, como se imaginan, creció con una madre que nunca había trabajado y el gobierno le financiaba todo. Así que la hija decidió, yo tampoco quiero trabajar y el gobierno ahora me va a pagar a mí también. Y yo pensé, el sistema asistencialista en Inglaterra fue diseñado para apoyar a familias en necesidad. Mientras Inglaterra tenía valores cristianos, el sistema asistencialista no era abusado, por lo tanto, no generaba tanto gasto para el gobierno y el país podía desarrollar con tranquilidad. Pero ¿qué pasó a partir de los años 70-80? La influencia evangélica en Inglaterra empezó a decaer. Básicamente, la nación dio las espaldas a Dios. Se volvieron egoístas. Empezaron a abusar del sistema asistencialista y la fuerza económica de Inglaterra se empezó a desgastar porque la gente usaba mal, había un abuso de la asistencia social. Yo lo he visto de primera mano en Inglaterra. He visto el lado positivo mientras el país es un país cristiano. He visto el lado negativo cuando la gente no tiene valores cristianos y abusan del sistema asistencialista. La verdad, creo que todos sabemos que el ser humano necesita incentivos para que la nación prospere. Es decir, se debe brindar a la persona incentivos económicos para trabajar y para progresar. Ahora, lamentablemente, y hay que reconocerlo, que cuando hay un sistema, digamos, de mercado libre, ciertas personas avanzan y logran tener mayores recursos económicos. ¿Por qué? En muchos casos, simplemente porque trabajan, quieren ganar más dinero y el sistema le permite ganar más dinero si trabajan más.
Ahora, obviamente, si tienes una persona que no quiere trabajar más, que está contento con, digamos, el sueldo mínimo y no se esfuerza por estudiar más y mejorarse y ganar más dinero, desarrolla más su empresa, el país va a quedar básicamente estancado. Por ejemplo, ese es el problema en el país de Cuba. Yo estudié en la universidad con una profesora marxista. Ella fue suficientemente honesta para reconocer que la revolución en Cuba fracasó. Y esto fue lo que ella dijo. Fracasó por el sistema socialista. La teoría era, toda la población va a trabajar en las chacras comunales. Y además tendrán una casita con una pequeña huerta. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? La gente que iba a trabajar en los campos comunes no se esforzaban por trabajar arduamente. Eran un poco haraganes, según ella. Por lo tanto, la eficiencia en esos campos de cultivos de la comunidad bajó por la actitud hacia el trabajo, porque no había ningún incentivo en esforzarse, porque si trabajabas mucho o trabajabas poco, ibas a ganar lo mismo. Y la naturaleza humana es tal que uno busca trabajar lo menos. Pero ¿qué hacían algunos? Algunos, contentos con el sueldo del trabajo en las chacras comunales, iban a su casa y con eso vivían tranquilamente. No morían de hambre, pero tampoco prosperaban, pero estaban contentos con eso. Habían otras personas que tenían otro tipo de carácter. Podían ver que con la huerta cerca de su casa, ellos podían trabajar ahí y cultivar. Y empezaron a trabajar y esforzarse mucho más en su pequeña huerta que en el trabajo en los campos de la comunidad. Como resultado, su huertita prosperó y ahora podía no solo satisfacer sus necesidades, podía vender el excedente de la producción de su huerta y empezaba a ganar dinero. Es decir, desarrollaron una suerte de sistema capitalista dentro del sistema comunista o socialista de Cuba. Por eso Cuba básicamente ha quedado un país estancado. Cuando ves imágenes de Cuba, puedes ver la gente está viviendo una forma bastante rudimentaria. Claro, todos tienen lo mismo, hay igualdad, pero esa igualdad viene a un precio, porque nadie puede prosperar o muy pocos pueden prosperar, todo el país queda a un nivel bajo económicamente. Mientras otros países latinoamericanos han avanzado en mucho sentido de la palabra, Cuba ha quedado estancado. Ahí está el problema. Lamentablemente, para dar algunos incentivos para prosperar, eso genera desigualdades, porque no todos somos iguales, tenemos diferentes motivaciones. Y por eso ustedes sabrán que en cualquier país hay creyentes que apoyan los partidos de la izquierda y afirman todo cristiano debe votar por la izquierda porque todo cristiano debe ser socialista. Mientras que hay otros cristianos que votan por partidos de la derecha, diciendo Dios nos creó para trabajar, el ser humano necesita incentivos para prosperar, todo cristiano debe votar por el partido que te dé libertad para trabajar y prosperar. Ahora la pregunta es quién tiene la verdad. Hay partidos de la izquierda y partidos de la derecha. La explicación es la siguiente. Todo partido político es imperfecto. Tienen algo de la verdad, mas no toda la verdad. Y por eso algunos creyentes optan por el aspecto socialista de los partidos de la izquierda. Mientras que otros cristianos con la misma convicción optan por la alternativa de la economía del mercado de la derecha porque consideran que eso protege sus libertades como seres humanos. Y hay que aceptar esa realidad. El cristianismo progresista sataniza
a cualquier creyente que opta por el mercado libre. Y eso me parece es incorrecto y también es injusto, por no decir nada inclusivo. Se supone que en la iglesia debemos aceptar creyentes que tienen diversas convicciones políticas y económicas, con tal que sean creyentes que están queriendo agradar al Señor Jesús. Ahora pasemos más rápidamente al tema de la lucha por la ecología. Aquí no hay tanto que decir en un sentido, porque espero que todos como creyentes sabemos que nos debe interesar el tema de la ecología. La Biblia dice en Génesis que Dios creó a Adán y Eva y le dio el huerto y todo el planeta Tierra para administrar, es decir, para usar bien. Y por lo tanto, cuando el creyente ve la creación de Dios maltratada, contaminada, el creyente debe interesarse. Lamentablemente, y hay que reconocer, como creyentes, la iglesia en general, no hemos dado suficiente espacio para tratar este tema. Es un tema que hace falta enseñar en la iglesia, mucho más de lo que hemos hecho históricamente. Ahora, el cristianismo progresista lo hace y hay que felicitarles y hay que aprender de los cristianos progresistas la importancia de la ecología. Y cuando vamos a la Biblia, hermanos, el mismo Señor Jesús, cuando alimentó a los 5,000, ¿se acuerdan que sobró comida? ¿Y el Señor qué hizo con las sobras? ¿Lo dejó todo botado ahí en la campiña? No, Él ordenó a los apóstoles recoger todas las sobras y sumaron 12 cestas de panes y peces. Aunque el Señor podía multiplicar y crearlo todo otra vez, Él nos dio una lección en cuidar lo que Dios nos da, no contaminar el medio ambiente, no ser una sociedad que descarta todo porque hay abundancia, no, recoger, reciclar, usar lo que ha sobrado. Me parece una gran lección en cuanto a la ecología. Y además, como creyentes, debemos ser muy críticos de una sociedad consumista que consume y consume y consume recursos naturales en una forma desenfrenada. Y lamentablemente que muchas veces desecha las cosas sin mayor reparo. Me acuerdo cuando era joven, conocí una familia en Escocia y el esposo era bastante particular, era muy ahorrativo y había un día a la semana donde ellos vivían que el consejo, el municipio, recogía elementos grandes de la basura. No la basura cotidiana de la casa, sino otros elementos grandes, catres y muebles, etcétera. Y lo que este padre de familia hacía era salir en la mañana esos días para ver lo que los vecinos estaban botando. Y un día encontró una aspiradora que parecía nueva. Y él quedó asombrado que los vecinos habían botado una aspiradora tan nueva. Así que la recogió, la llevó a su casa. Como era medio curioso, empezó a desarmar la aspiradora y se dio cuenta, había un solo desperfecto. Una pequeña banda elástica se había roto y por eso no aspiraba bien. Se compró esa banda por unos cuantos peniques, lo arregló y tenía una nueva aspiradora que le duró por años. Y él me dijo, Alex, ¿cómo la gente así de fácil descarta las cosas y desgastamos la creación por una sociedad consumista y que desecha todo? Me parece un excelente criterio de ese creyente. Y hermanos, todos somos llamados a eso. Como buenos administradores, debemos cuidar las cosas que Dios nos da. Porque
Hay gente que es muy ociosa. Deja las cosas botadas por ahí, se malogran, no se interesa, lo botan, cuando lo podrían fácilmente cuidar, darle uso por años. Y el creyente debe estar a la vanguardia de cuestionar esa actitud y usar las cosas bien que Dios nos da. Es más, el creyente es llamado a una vida sencilla, donde nos contentamos con lo que tenemos. Y no estamos siempre queriendo comprar lo último y lo mejor y lo que está de moda, aunque no lo necesitemos. El mundo es así, pero el creyente que conoce a Dios debe tener una vida sencilla, marcada por gran contentamiento y rompe este esquema consumista de una sociedad que desecha todas las cosas. Ahora, el problema con el cristianismo progresista tiene que ver quizá con la razón por la cual luchan por la protección del medio ambiente. Con la lucha no tenemos nada que cuestionar. La pregunta tiene que ver con la motivación. En primer lugar, ellos no creen en la doctrina de la creación, a lo menos la gran mayoría. La gran mayoría afirma que la vida en este planeta vino por un proceso de evolución. Es más, muchos de ellos no creen en la vida más allá de la muerte. Así que uno se pregunta, ¿qué concepto de Dios tienen? Entonces, ellos no están queriendo luchar por el medio ambiente para glorificar a Dios o para honrar a Dios como creador. No, lo están haciendo por razones netamente humanistas. Y ahí me parece hay un gran problema. En segundo lugar, habiendo adoptado esta teoría de la evolución, reducen al ser humano a simplemente la categoría de animal. Y por lo tanto argumentan, el ser humano como animal no tiene el derecho de destruir los ecosistemas de otros animales, porque somos simplemente animales igual de valor el uno con el otro. Me acuerdo una vez en Inglaterra había una huelga en un puerto, los británicos quejándose por los camioneros franceses que traían de Francia en camiones ovejas, y esas ovejas a veces eran transportadas 6 u 8 horas sin descanso. Y para el británico eso era horrendo. Así que bloquearon el puerto para quejarse de cómo los franceses trataban a las ovejas. Durante esas manifestaciones, lamentablemente, un policía fue empujado y terminó siendo atropellado por un camión. No me acuerdo si murió o no. Y cuando el reportero reclamó con la gente que estaba manifestándose diciendo, está bien querer cuidar a las ovejas, pero mira, un policía muerto. La respuesta fue, bueno, una oveja tiene el mismo valor que un ser humano, porque somos animales producto de la evolución. Obviamente para cualquier creyente eso sería totalmente negativo, ¿no es cierto? La Biblia enseña que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. El ser humano no es simplemente un animal al mismo nivel de los demás animales. Otro problema con los cristianos progresistas es que ellos dan la impresión que hay que cuidar el medio ambiente, no vaya a ser que la vida en la tierra se acabe por causa de los humanos. Y realmente lo creen. Dicen, estamos al borde de la extinción de la vida en la tierra por causa de los seres humanos. Pero como cristianos afirmados en la Biblia, nos damos cuenta que la historia de este mundo no está en las manos de los seres humanos, está en las manos de Dios. Y obviamente, aunque tenemos una responsabilidad que cuidar el medio ambiente, no lo hacemos por temor que nos vamos a aniquilar a nosotros mismos. Eso descarta por completo la confianza que Dios está cuidando este planeta en que vivimos. Y al final, yo sospecho
que si podríamos conversar y conocer de cerca muchos de esos cristianos progresistas, vamos a notar cierta hipocresía. ¿En qué sentido? Que critican la sociedad consumista, critican esta actitud de votar las cosas que tenemos, pero ellos, me pregunto, ¿con qué celular andan? ¿Andarán con un celular que tiene 4 o 5 años? ¿O andarán con un celular que tiene recién un año? ¿Y por qué cambian de celular? Ah, porque quieren el último, el mejor modelo para comunicarse rápidamente. Muy bien. ¿Y qué pasa con el antiguo celular? Lo botan. Cierta hipocresía, ¿no es cierto? O vamos a su ropero. A ver cuántos pares de zapatos tienen, cuántos cambios de ropa tienen. Y la pregunta es, ¿están viviendo una vida sencilla ellos mismos? ¿Están practicando lo que enseñan? Porque es muy fácil ser elocuente en exigir que todo el mundo cuide el medio ambiente y las naciones y las grandes empresas deben ser sancionadas por no cuidar el medio ambiente, pero ellos como individuos están dispuestos a sacrificarse y a limitarse a no tener lo último y a no estar cambiando celulares o televisores o laptops cada rato simplemente porque aparece uno mejor que el anterior. Hay que pensar y ser consecuentes con nuestros criterios. Para concluir, me parece que en estos dos temas, la iglesia cristiana puede escuchar con provecho a los cristianos progresistas porque tenemos que asumir mayor protagonismo a título personal. Permíteme enfatizar eso. A título personal, cada creyente debe cuidar a su hermano y a su prójimo. Debemos estar atentos a personas que tienen necesidad. ¿Cómo puedo ayudarles? A título personal. A título personal, debo preocuparme por la basura que yo boto a la calle, el reciclaje, cómo uso las cosas que tengo. A título personal, eso es muy importante. ¿Dónde está el problema? Cuando se afirma que la iglesia, como iglesia, tiene que hacerlo. Peor todavía cuando afirman, esta es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es luchar contra la pobreza. La misión de la iglesia es atender a todos los marginados. La misión de la iglesia es cuidar el medio ambiente. Pero no, aquí tenemos que distinguir entre el fruto del evangelismo y la misión de la iglesia. El fruto del evangelismo son seres humanos transformados por la gracia de Dios, que en forma espontánea y bajo la dirección del Espíritu Santo ayudan a los pobres, asisten a los marginados, cuidan del medio ambiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a eso. Y el discipulado de la iglesia debe promoverlo. Pero la misión de la iglesia no es esa. La misión de la iglesia es proclamar el evangelio de Jesucristo. Y la verdad, hermanos, si la misión cumpliera mejor, si la iglesia cumpliera mejor su misión, y lo haríamos en el poder del Espíritu Santo, y viéramos grandes despertares espirituales, yo le aseguro, este mundo y los países serían muy diferentes de lo que somos ahora. De repente hay tanta pobreza y hay tanto maltrato del medio ambiente. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha logrado cumplir su misión primordial, que es testificar de Cristo en el poder del Espíritu Santo, en tal manera que hombres y mujeres sean regeneradas y su comportamiento cambie en forma tan sustancial que afecta a las estructuras de la sociedad, erradicando o minimizando la pobreza, aumentando la atención a la gente pobre y marginada, contentándonos mejor con lo que tenemos y maltratando mucho menos el medio ambiente.
La iglesia debe mantenerse cumpliendo su gran comisión de predicar el Evangelio del Señor Jesús. No confundamos lo que es el fruto de la vida cristiana y lo que es la misión de la iglesia cristiana. Vamos a orar y pedir a Dios que nos dé entendimiento y más que nada nos ayude también a aplicar esta clase en nuestras vidas personales. Padre amado, gracias por reflexionar juntos sobre estos temas, Señor, que son muy importantes. El mundo, Señor, se está desestabilizando. La pobreza, las necesidades están aumentando. Te damos gracias, Padre, por tu promesa de cuidarnos. Pero pedimos, Señor, que tú nos des un corazón abierto para ayudar a aquellas personas que tienen necesidad. Y en particular, Padre, ayudar a los hermanos y hermanas en la fe. Porque, Padre, ahí está nuestra primera responsabilidad. Pero también, Padre, danos un corazón generoso para aquellos que no te conocen, para apoyarles cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Y en esa manera, Padre, manifestar que somos tus hijos. Y también, Padre, ayúdanos a cuidar mejor este mundo tan hermoso que tú has creado. Nos has honrado haciéndonos mayordomos de la creación. Perdónanos por tanto maltrato de los recursos naturales. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a usar mejor lo que tú nos das. Bendice mis hermanos y hermanas, Señor, que están estudiando, que esta clase les ayude a reflexionar sobre estos temas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, que Dios le bendiga, que tengan una buena semana.